era virtual, entonces para regresar a mi casa, ¿y a qué hora llegaré? Por eso decidí hacerlo aquí en mi oficina. Lo malo que no tiene audio, no tiene micrófono, y por eso estoy hablando desde mi celular. ¿No? Entonces, eh, vamos a hacer hoy día es, bueno, las prácticas yo los hice desordenado, no es la novena práctica. Aún falta lo que es geotemperatura y calor almacenado en el suelo, que lo dejé para el último porque nadie lo utiliza. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora la estimación de la lámina, ¿no? Y fecha de arribo en campos de cultivo. Entonces, recuerden que ya habíamos hecho antes de que, ¿no? Un poco fijar cuál es, ¿no? El agua disponible. Es decir, ¿no? Digamos que, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Digamos que yo tengo 400 soles. Entonces, bueno, de esos 400 soles, sé que simplemente, digamos, 220 es lo que yo puedo utilizar. 180 no puedo utilizar porque son gastos indispensables, no sé. Por ejemplo, ¿no? Un tratamiento médico, o sea, no tengo que pagar la renta de mi casa, etcétera, ¿no? O sea, es algo muy importante que si no, pues me puedo hasta morir, ¿no? Entonces, esos 220 es el dinero que yo puedo utilizar, ¿no? 180 es dinero que por nada del mundo lo puedo utilizar, porque tal vez si lo utilizo, no sé, mi padre me hereda, etcétera, ¿no? Un ejemplo, estoy diciendo, ¿no? Y entonces, eso era lo que se había definido como agua disponible, ¿no? Entonces, es el agua que, ¿no? Que la planta puede absorber. Pero como sabemos, no necesariamente, eh, no necesariamente, eh, digamos, del agua que lo, ¿no? Que, de todo el agua, esos, digamos, todo el agua que lo puede absorber, es necesario fijar un nivel mínimo, porque si ese nivel mínimo va bajando, claro, la planta puede absorber agua, pero muchas veces entra el periodo de estrés, ¿no? Es como digamos, ya, tengo 400 soles, 180 no lo puedo utilizar, me quedan 220. Bueno, pero esos 220 simplemente 100 es lo que yo puedo utilizar, porque los otros 120 son, digamos, cosas para libros, o una beca que quiero futuro, etcétera, ¿no? Entonces no me sentiría cómodo gastando el 120. Simplemente esos 100 soles son lo que yo puedo utilizar para, digamos, fiesta, etcétera, ¿no? Entonces, por eso normalmente, aquí quiero que tenga una imagen, ¿se fijan? El aumento está acá, creo que lo tengo acá. Es el agua libremente disponible, ¿no? El ALB, ¿no? Entonces, la meta del día de hoy va a ser determinar esa eh, agua libremente disponible, ¿no? ¿No? Entonces, ¿y de qué manera lo vamos a determinar? Bien, tomando en cuenta el coeficiente de cultivo diario, ¿no? Entonces, bueno, normalmente aquí, por ejemplo, vemos que hay distintos límites, ¿no? Sabemos que el suelo, por ejemplo, ya sea, ¿no? Por ejemplo, el suelo, eh, digamos, tiende a absorber una cierta cantidad de agua, ¿no? Cierta cantidad de agua, ¿no? Entonces, esa cantidad máxima de agua que puede absorber el suelo es, aquí está, ¿no? Es el agua en capacidad de campo. Que para este caso lo vamos a considerar como unidad volumétrica en capacidad de campo. Es decir, digamos, de todo mi volumen del suelo, si lo saturo al máximo, ¿cuánto sería ese volumen, ¿no? De agua? Muchas veces es al 20%, ¿no? Como ya lo pueden ver. El suelo arenoso es el 20%. Muchas veces cuando es suelo franco, ¿no? Suelo es, perdón, suelo arcilloso con bastante materia orgánica, como sabemos que tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, va a poder fijar mucha más cantidad de, aquí, perdón, ¿no? Sí, se debía a este de acá, ¿no? Entonces, el suelo, por las sustituciones isomórficas, ¿no? Por la materia orgánica, tiende a fijar el agua, ¿no?
tiende a fijar el agua, ¿no? Entonces, mientras un suelo es más arcilloso, va a tener más sustituciones isomórficas, igual con bastante materia orgánica. Entonces, va a poder, va a poder fijar mucho más agua, ¿no? Va a poder fijar mucho más agua, ¿no? Bueno, y ese es el agua, ¿no? Aquí lo vamos a considerar como humedad volumétrica en capacidad de campo. Esa es la máxima cantidad de agua que puede retener el suelo, ¿no? En volumen. Normalmente es el 20%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un suelo, digamos, su volumen es 1000 centímetros cúbicos, lo máximo que puede captar de agua es 200 centímetros cúbicos o 200 mililitros. Pero, como sabemos, normalmente, a medida que va descendiendo, desciende mucho, desciende mucho el agua, y llega hasta un punto que es el punto de marchitez permanente. Es decir, esta agua está tan retenido por el suelo, ¿no? Y está pues en unos poros muy pequeños que ya a la planta le es imposible absorberlo, ¿no? Que se conoce como la humedad volumétrica en el punto de marchitez permanente. Es decir, un nivel mínimo donde ya, ¿no? Pues justo en este nivel, ya la planta no puede absorberlo. A veces vemos un suelo que tiene un poquito de agua, ¿no? Y dice, tal vez está regada, ¿no? Pero muchas veces está en el punto de marchitez permanente y la planta no la puede absorber por más que desee, ¿no? ¿No? Pero bueno, normalmente también, eh, ¿no? Hay que fijar este UR, que es un nivel hacia que la planta no va a estar bajo estrés, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Normalmente va disminuyendo la disponibilidad de agua en suelo, ¿no? Disminuye hasta que llega un punto donde, bueno, el agua está muy retenido por las sustituciones isomórficas del suelo y está muy retenido y la planta le cuesta, ¿no? Le cuesta absorberlo. Entonces, le cuesta mucho, ¿no? Y eso se conoce como estrés. Lo idóneo sería que la red no se esfuerce, la planta no se esfuerce mucho absorbiendo y que el flujo sea continuo, ¿no? Porque si debe estar en ese punto, eh, digamos, aquí, por ejemplo, entre el UR y el puente más permanente, si debe estar en este punto, a veces el agua va a estar muy retenido por el suelo, ¿no? Va a estar en una presión alta, entonces la planta le va a costar mucho, ¿no? Le va a costar mucho. Es cierto que va a absorber, pero le va a costar mucho. Va a gastar mucha energía, ¿no? Etcétera. Entonces, no le conviene a la planta. No le conviene a la planta desgastarse, porque si se desgasta también, el rendimiento va a disminuir, ¿no? No es bueno también que el rendimiento disminuya. Entonces, para esto es necesario fijar este UR, que es un nivel a lo cual la planta no va a estar estresada y le va a ser muy fácil absorber esta agua, ¿no? Que como sabemos el agua la absorbe por transporte pasivo, ¿no? Vía sileno. Entonces, justo en este punto no le va a costar al agua, no le va a costar a la planta energía, ¿no? La planta no va a estar esforzándose mucho, ¿no? Y, bueno, tal vez en vez de estar gastando energía pues tratando de absorber agua, mejor lo destino a incrementar mi rendimiento. Es mejor. Por eso es importante este tema de hoy, el agua libremente disponible, que es fijar ese nivel mínimo, ¿no? A la cual la planta no va a estar estresada y va a poder absorber muy bien, ¿no? Va a poder absorber muy bien todo lo que todo lo que es el agua, ¿no? Entonces, porque si pasa, por ejemplo, este UR, ¿no? Si pasa este UR, pues la planta le va a costar mucho, ¿no? Le va a costar energía, muchas veces no va a absorber bien el agua y muchas veces, eh, pues la planta va a estar recibiendo energía que se puede distribuir mejor para incrementar el rendimiento, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, y vamos a ver más adelante un ejemplo, muchas empresas agroexportadoras se fijan de esto, del agua libremente disponible, para fijar un nivel de riego, ¿no? ¿No? Para fijar ese nivel de riego para que la planta no esté estresada, incrementar el rendimiento al máximo, ¿no? Y que por supuesto
la evapotranspiración sea lo máximo y no sea una evapotranspiración baja, ¿no? Lo importante es que siempre esté en evapotranspiración máxima, por eso cuando está en el agua libremente disponible, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna consulta? Disculpen. ¿No? Bien. Entonces, normalmente, bueno, normalmente es, en el capítulo anterior habíamos visto simplemente el agua disponible. Entonces, esta agua disponible, bueno, más se adecua a la parte de Perú porque, en primer lugar, el agricultor, pues muchas veces, ¿no? Hay pocos agricultores en la sierra y tienen grandes hectáreas. Entonces, muchas veces tampoco no tienen canales de irrigación, entonces se deben, eh, se deben guiar nada más con la precipitación, ¿no? Y simplemente cuando ya entra en el punto de emergencia permanente es cuando ahí el agricultor, ¿no? Cuando está en el punto de emergencia permanente y el seco, ahí es cuando el agricultor tiene que actuar, ¿no? Porque ahí si no se le mueren los cultivos y son pérdidas altas, ¿no? Entonces, lo importante es fijar este UR, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Que vamos a ver más adelante con qué tiene que ver, ¿no? Bien, entonces, el objetivo de hoy, ya hemos visto el KC diario, lo vamos a utilizar el día de hoy por la evapotranspiración máxima. Y también vamos a ver la fracción de agotamiento que tiene que ver con este tipo de cultivo, ¿no? Vamos a ver. Y después se va a determinar el agua libremente disponible, ¿no? Bien, entonces tenemos que ver esta parte de acá, ¿no? Entonces, ya como saben, ¿no? Hay balance hídrico, precipitación, riego y corriente de ingreso. Y también, bueno, normalmente también hay pérdidas, ¿no? Entonces, vamos a ver, hoy día vamos a tratar principalmente con riego y con evapotranspiración máxima, ¿no? ¿Cuánto va a perder? Bien. Entonces, primero, recuerdan de las láminas de riego, ¿no? Normalmente, ahora que estamos trabajando con agua disponible, más nos basamos en lámina de riego para juntarlo a los diferentes tipos de cultivos, porque como saben, en algunos cultivos, por ejemplo, el frijol Castilla, ¿no? Necesita un distanciamiento de 30 centímetros, ¿no? Otros que es como cultivo de alberja, 25 centímetros. Entonces, hay distintos tipos de distanciamiento y también distanciamientos entre surcos. Por lo tanto, ahí es necesario mejor fijar estas láminas de riego, ¿no? Con estas láminas de riego, ¿no? Simplemente es como una pequeña altura de agua. Es decir, como aquí en este, en este ejemplo que vemos acá, ¿no? Si vemos, por ejemplo, acá, tenemos un volumen de 1 metro, ¿no? De ancho, ¿no? 1 metro de largo y 1 metro de altura. Si consideramos que en este caso, digamos, la unidad volumétrica es del 20%, ¿bien? Entonces eso significa que su lámina de riego sería 1 por 20%, es decir, aproximadamente 20 centímetros, ¿no? Es como si extraemos todo el agua de este suelo, ¿no? Lo extraemos así, con una aspiradora, entonces vamos a tener este volumen de agua que va a tener 1 metro de base, 1 metro de largo y 20 centímetros de altura, ¿no? O 200 milímetros en todo caso, ¿sí? Pero normalmente, como sabemos, la profundidad radicular es baja, lo cual, por ejemplo, generalmente si tenemos eh, un suelo en capacidad de campo, ¿no? Y su profundidad radicular es 20 centímetros, entonces aquí, ¿no? 20 centímetros, y sabemos que la humedad volumétrica en capacidad de campo es del 20%, entonces la lámina de agua aquí va a ser, ¿no? Si es 20 centímetros, sería 20 entre 5, ¿no? 20 por 20%, sería 4 centímetros o 40 milímetros, ¿no? Sería 1 metro de base, 1 metro de largo y 40 milímetros. Bien, ¿hasta aquí alguna consulta? ¿No?
Entonces, normalmente, como aquí vemos, ¿no? Las plantas absorben, ¿no? Absorben agua, ¿no? Porque lo pierden muchas veces por transpiración. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un gráfico, ¿no? Podemos ver aquí una planta con mucha agua, turgente, ¿no? ¿No? Y adicionalmente, acá vemos una planta con déficit hídrico. Y vemos aquí poca cantidad de agua y pocos solutos. Bien. Entonces, ¿qué se refiere con este potencial osmótico? Es nada más como la concentración de solutos, ¿no? Entonces, aquí vemos que el suelo tiene, aquí tiene un valor un poco negativo, ¿no? Entonces tiene poca concentración de solutos. Y aquí vemos que esta célula tiene un potencial osmótico muy bajo, ¿no? Menos 1.5. Entonces, es como decir abajo, ¿no? En la parte, vamos a ver si hay hago un poquito de gráficos. Voy a hacer un poquito de gráficos acá. ¿No? O en la otra parte, ¿no? Aquí, aquí tengo, ¿no? Bien. Entonces, aquí tengo, eh, ¿no? Aquí tengo, digamos, este es el agua del suelo, este es el agua de la planta, ¿no? Entonces, muchas veces esto va de mayor a menor concentración. Entonces, medio raro mi mouse. Entonces, digamos que esta es la concentración de solutos. Entonces, digamos, aquí hay poca concentración de solutos y normalmente aquí hay una baja concentración de solutos. Entonces, normalmente el agua fluiría de una mayor concentración, de una, ¿no? De una mayor, en este caso, ¿no? Iría de una menor concentración de solutos y mayor concentración de agua a mayor concentración de solutos y menor concentración de agua, ¿no? Entonces, eso es lo idóneo. Pero normalmente, a medida que se va, ¿no? Evaporando el agua, lo que va pasando es esto de acá. Un momento. Iría en este sentido, ¿no? Iría de una mayor concentración de agua y menor concentración de solutos a este de acá, ¿no? A este de acá. Pero, ¿qué pasa normalmente? ¿No? Normalmente lo que pasa es que, digamos, cuando, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, ¿qué está pasando? Normalmente, ¿eh? Aquí vemos, ¿no? Hay una, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos en el caso, aquí hay una, en el primer caso cuando está turgente, una baja concentración de solutos en el suelo y en la célula una alta concentración.
de solutos. Entonces muchas veces va, ¿no?, de bastante agua a poca agua y bastante solutos. Pero ¿qué pasa acá? Normalmente ya vemos el caso contrario, ¿no? Aquí vemos de que muchas veces cuando aquí hay una poca concentración de agua y poca concentración de solutos. Entonces, muchas veces cuando pasa este fenómeno es que ya la planta no, a medida que se va secando el agua, vemos ¿no? Ya la planta aquí ya no puede absorber porque aquí hay muchos solutos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que aquí ya vemos en este caso, ¿no? O aquí también, aquí hay un equilibrio, ¿no? Aquí hay un equilibrio. Entonces, ya la planta no lo puede absorber, ¿no? Entonces, ¿qué solución tiene a veces la planta? Bueno, como vemos en este gráfico de acá, sintetiza muchos osmolitos compatibles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Incrementa mucho la concentración de solutos en la propia célula para que logre jalar, ¿no? Es decir, lo van incrementando. Entonces, de esta manera, ya lo puede absorber, ¿no? Aquí hay poca concentración de solutos y aquí hay mucha concentración de solutos, entonces va de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces, en este caso vemos aquí el caso donde en el suelo y en la célula hay la misma concentración de soluto, entonces no lo puede absorber. Entonces aquí, en el suelo, en el primer caso, tiene una baja concentración de solutos y aquí en la propia célula hay mucha concentración de solutos. Entonces, aquí la planta lo puede absorber. Entonces, muchas veces cuando la planta está en estrés, lo que hace es sintetizar muchos de estos osmolitos compatibles, ¿no? Que ya sea aminoácidos como prolina o sacarosa, cosa que va a disminuir mucho el potencial osmótico, es decir, va a incrementar mucho la concentración de solutos y la planta va a poder absorber agua. Pero eso tiene un costo energético muy alto. Muchas plantas que están debilitadas no van a poder hacer eso y se terminan muriendo, ¿no?, como en este caso de acá, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de las células, ¿no? Muchas plantas sintetizan, por ejemplo, trealosa, ¿no? También alcoholes como manitol, etcétera, ¿no? O glicina, ¿no? Sorbitol, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sacarosa también sintetizan como moléculas compatibles. Principalmente es como decir, van a incrementar aquí mucho los solutos, ¿no? Para que el agua pueda ingresar, ¿no? Para que vaya de una menor concentración a mayor concentración, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿y por qué principalmente es eso, no? ¿Por qué es que la planta debe evitar eso, ¿no?, y sintetiza muchos osmolitos compatibles? Primero, es porque si no sintetiza esos osmolitos compatibles, digamos, no tiene suficiente energía, lo que va a pasar es que, en primer lugar, no va a poder absorber bien el agua, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí en el sorbete, ¿no? Algunos cuando tienen su gaseosa, ¿no? Han visto cuando está llenecito, cuando está llenecito uno absorbe normal, ¿no? Un pequeño absorbido y ya lo absorbe, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se va agotando el agua? Entonces, a veces ¿no?, a veces se forman pequeños lapsos, ¿no? Como agua, aire, ¿no? Hasta se bulla, ¿no? ¿No? Hace como bulla. Entonces, ya la planta no va a poder absorber bien, ¿no? No va a poder absorber bien porque no va a estar absorbiendo mucha agua, ¿no? Y también, algo también que se ha visto, por ejemplo, esto es lo que han visto unos científicos israelitas, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de todo esto? Bien, entonces, han visto que cuando ustedes tienen su Pepsi, ¿no? Su gaseosa o el agua, ¿no? Han visto que cuando se va agotando el agua, ¿no? Se agota el agua, no solamente no absorbe mucha agua porque hay, ¿no?, en su cañita hay gaseosa, agua, gaseosa, agua, gaseosa, agua, ¿no? ¿No?
Si no, no absorbe mucha gaseosa, si no, hace bulla, ¿no? Hace como, ¿no? Entonces, ustedes han visto hace bulla. Entonces, típicos israelitas dijeron que esa bulla lo que hace es, en primer lugar, atraer a las plagas, ¿no? Como en el caso de los futbolistas, pues, ¿no? Los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo considero, ¿no? Que, ¿no? Sale, ¿no? En la televisión que los extorsionan, ¿no? Pero ¿cómo no lo van a extorsionar? Pues si a cada rato estarán diciendo, ¿no? Que tengo carro, tengo casa, gano 2 millones, ¿no? Tengo 3 casas, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Con las plantas. Entonces, cuando hacen esos sonidos es cuando se les acercan las plagas, ¿no? Es como cuando hacen esa bulla, no tengo plata, y vienen los extorsionadores, ¿no? Bien, entonces, igualito, ¿no? Entonces, la planta, así como sea, debe absorber, ¿no? Debe sintetizar estos osmolitos compatibles para que pueda atraer bien el agua, ¿no? Pueda absorber bien el agua y no hacer esa bulla, porque esa bulla les atrae las plagas y, ¿no? Les atrae las plagas. O sea, van a decir, como soy débil, me van a atacar las plagas. Entonces, muchas veces la planta a veces no tiene la energía suficiente, no sintetiza esos osmolitos compatibles y muere, ¿no? Bien, entonces, entonces, ¿y para qué sirve esto? ¿No? Bien, o sea, por eso que esa agua libremente disponible significa, es como decir aquí en esta gaseosa, es el nivel mínimo, ¿no? Es el nivel mínimo de gaseosa a la cual, ¿no? A la cual ya uno logra absorber bien. Porque digamos, si se agota el ALD, ¿no? Y ya entramos al agua disponible, ya empezamos a hacer bulla, así como en esta gaseosa, y ya la planta no va a absorber bien y aparte pues van a traer plagas, ¿no? Y para eso es la clase de día de hoy, ¿no? Vamos a fijar esta agua libremente disponible, ¿no? Que está en función a la fracción de agotamiento, ¿no? Entonces, vamos a hacer como en este caso de... ¿sí? Vamos a hacer este de caso de acá. Agua disponible, agua libremente disponible, ¿no? Entonces, muchas veces esta agua libremente disponible tiende a ser menor menor si la evapotranspiración es muy elevada, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? Y también, ¿no? Es como si la evapotranspiración máxima es muy elevado, este ALM se va cortando, es decir, rápidamente tiende al estrés, ¿no? Es como si tenemos esa gaseosa, si absorbemos muy rápido, ¿no? Si absorbemos muy rápido, rápidamente va a producir ese sonido. Bueno, el sonido que se produce en las plantas es por la cavitación, ¿no? Por las burbujas de aire, ¿no? Y también tiene que ver al tipo de cultivo. Por ejemplo, si es un cultivo de papa, bueno, esta agua libremente disponible es muy poca, ¿no? Es muy poca, pero si es un cultivo como maíz, pues es que está adaptado, ¿no? Climas cálidos, ¿no? Tiene una alta tasa fotosintética, ¿no? Puede mantener esto más cerrado por mucho tiempo. Este LD muy alto, ¿no? Es como maíz, son como, pues, son como, ¿no? Son como guerreras, pues, ¿no? En cambio, papas son un poco delicados, ¿no? Alverjitas también, ¿no? Entonces, van a tener un agua libremente disponible bajo, ¿no? Bien, y entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Hasta acá alguna consulta con todo esto. Viendo aparte de que también, nuevamente, el agua libremente disponible, la variación, ¿no? La variación depende no solamente de la evapotranspiración máxima, ¿no? ¿No? Por la evapotranspiración máxima, o sea, es decir, si hay una alta evapotranspiración máxima, este LD va a ser muy bajo, es decir, rápidamente va a entrar en estrés,
rápidamente van a estar en estrés, ¿no? ¿No? Porque es como un sorbete, ¿no? Si se absorbe muy rápido, ¿no? O sea, va a tender a formar más esta burbuja de aire, va a ser más este sonido. Y también tiene que ver con el tipo de cultivo. Así como les había mencionado hace tiempo, depende mucho del tipo de cultivo, ¿no? Recuerden, plantas C3, plantas C4 y plantas CAM, ¿no? Las plantas C3, como aquí han visto, en primer lugar, eh, muchas veces tienden a tener siempre los estomas abiertos, ¿no? Tienden a tenerlos. Las plantas C4 pueden estar con los estomas cerrados por mucho tiempo, porque tienen un mecanismo más eficiente para la fijación de carbono. No es como las plantas C3, ¿no? Entonces, las plantas un poquito abiertas van a estar, sus estómagos, rápidamente van a estar fijando ¿no? CO2, CO2, no va a ocurrir la fotorrespiración y, ¿no? Por lo tanto, no va a perder mucha agua, ¿no? Por lo tanto, este ALD va a ser muy elevado. Es decir, que entre en estrés, el maíz es bien difícil, ¿no? Es muy difícil en este caso. Tiene un mecanismo mucho más tolerante, ¿no? Va a tener estómago cerrado, va a perder poca agua, ¿no? ¿No? Va a fijar mucho más eficiente el CO2, ¿no? Aparte, también lo que se nota es que las plantas C4 tienen un mecanismo más eficiente en cuanto a la fijación de la radiación roja, por ejemplo, y la roja lejana. Es decir, eh, por ejemplo, en la parte de las, ¿no? Va a estar mucho más expuesta a la radiación roja y en la parte interna mucho más a la parte roja lejana, ¿no? Porque es la radiación en onda más larga. Entonces, en muchos casos, el fotosistema 2 está más expuesto en la parte de las y el fotosistema 1 en la parte del M. Como sabemos, el fotosistema 2 se excita con la luz roja, ¿no? Y el fotosistema 1 con la luz de roja lejana. Entonces, por ahí tienen un mecanismo de más aprovechamiento de la radiación solar y también ellos necesitan mucho más radiación solar, ¿no? Entonces, ahí vemos otro mecanismo mucho más eficiente, ¿no? Bien. Entonces, entonces todo esto. ¿Sí? Entonces, las plantas C4 también están más adaptadas para climas cálidos, las plantas C3 más para climas fríos, ¿no? Entonces, por esa razón, las plantas C3 son más delicadas en la parte de entrar en estrés, ¿no? Las plantas C4 son mucho más fuertes. Y las plantas CAM, bueno, ni qué hablar, ¿no? Ellos sí, eso sí sobreviven, ¿no? A periodos muy cálidos, ¿no? Y ahí su LD es muy elevado, ¿no? O sea, es muy difícil que entre en estrés, ¿no? En segundo lugar, las plantas C4, otra más difícil que entren en estrés. Y las plantas C3 es mucho más fácil que entren en estrés. Entonces, una planta C3 como la papa, ¿no? La alverjita, ahora que está entrando el calor, ¿no? Su LD va a ser bajo, no rápidamente va a estar entrando en estrés, ¿no? En cambio, digamos, una planta de maíz en invierno, pues su LD va a ser muy elevado. Entonces es muy difícil que entre en estrés, ¿no? Entonces, ¿y de qué me sirve todo esto? Bien, en primer lugar, para fijar periodos de riego, ¿no? Como aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es un estudio que se hizo en Irak, ¿no? Monitoreando aquí los riegos, considerando el agua libremente disponible. Entonces, ellos hicieron en tomate, trigo, maíz blanco y cebada. Y bien, como podemos ver, en primer lugar, el tomate el tomate es cultivado en verano. Por eso que, ¿no? En verano. En cambio, la cebada crece en invierno, ¿no? Entonces, por eso que el tomate necesita mucho más riego y la cebada menos riego. Pero aparte de todo esto, miren en comparación. El tomate, el trigo, maíz blanco y cebada. ¿Bien? Ellos monitorearon mucho este agua libremente disponible. Entonces, aquí como podemos ver, pues su agua libremente disponible del tomate era muy bajo, del trigo también, ¿no?
o sea, muy bajo entraba en estrés. Entonces había que ponerle mucho más riego, ¿no? Mucho más riego, mucho más riego, mucho más frecuente, ¿no? En volumen de riego es menor, pero más frecuencia de riego. ¿Por qué? Porque el tomate crece en verano, y ahí, como sabemos, mira, en verano, pues la evapotranspiración máxima es muy elevada, ¿no? Las temperaturas son muy elevadas. Y aparte, tomate y trigo son plantas C3, ¿no? Entonces, una planta C3 en verano con una alta evapotranspiración máxima, su ALD va a ser muy bajo, entonces rápidamente entra en estrés y es necesario un montón de riego. Pero en el cambio de cebada se cultivan principalmente en invierno, por lo tanto, y también, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la evapotranspiración máxima, ¿no? Maíz también, ¿no? ¿no? En el caso de cebada, en invierno, evapotranspiración máxima baja, entonces no es necesario mucho riego porque su ALD es alto, como podemos ver en este gráfico, ¿no? Miren, su ALD muy elevado, ¿no? Y el maíz ni qué hablar, ¿no? Maíz planta C4, miren, esas sí son guerreras, miren su ALD, ¿no? Entonces, ellos monitorean el ALD para que la planta no entre en estrés y que su rendimiento sea el máximo, ¿no? ¿No? Y aquí como lo podemos ver acá. ¿Hasta acá alguna consulta? Bien, dicho esto, ahora, entonces recuerden que normalmente cuando, digamos, ¿qué pasaría, por ejemplo, acá? Sí, el tomate, digamos aquí no les da la gana de regar, entonces agotan su LD y entra aquí en el complemento del aire. ¿Qué se dice el complemento del ALD? Simplemente es esta parte de acá, entre la línea marrón y la línea verde. Entonces, en este caso, muchas veces la planta va a estar sintetizando, como les mencioné, estos osmolitos compatibles para absorber, ¿no? Que es necesaria mucha energía para absorber mejor el agua y va a disminuir el rendimiento. Aparte que también muchas veces cuando entra en un periodo de estrés, la planta, la fotosíntesis va a reducirse, ¿no? Va a alterarse la cadena transportadora de electrones, ¿no? La cadena fotosintética va a alterarse. Muchas veces ocurre la fotorrespiración, ¿no? Porque los estomas están cerrados. Entonces, no va a haber una adecuada también fijación de CO2, ¿no? Entonces, no es bueno para el agricultor que se agote a él, ¿no? No es bueno. Y aparte va a estar haciendo la bulla que le mencioné que va a traer plagas, ¿no? Entonces, ese va a ser el principal problema. La tasa fotosintética va a decaer bastante, ¿no? ¿Eh? Muchas veces también la planta no va a crecer muy bien, ¿no? Si no tiene energía para mantenerme, menos para crecer, para decir, ¿no? Así como algunos animalitos, ¿no? Pero si no se alimentan bien o si no crecen mucho, ¿no? Igualmente acá. Bien, entonces, 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 ahora vamos a hacer todos el agua libremente disponible del frijol Castilla que estamos haciendo. Entonces, les había pasado archivos. Y vamos, ¿hasta aquí no hay alguna consulta o no? No, no, no. Bien, entonces ahora vamos a eh, la parte, vamos a hacer el Google Colab. ¿Bien? Entonces, yo les había enviado los archivos que habíamos trabajado antes, ¿no? Habíamos trabajado, recuerden, humedad volumétrica por capa, ¿no? ¿No? Por las diferentes capas, ¿sí? Ya habíamos trabajado eso, entonces por ahí estamos bien. ¿Qué más habíamos trabajado? Habíamos trabajado, hoy día vamos a aglomerar todo lo que hemos hecho, ¿no? Recuerden, aquí fue lo que trabajamos la semana pasada, ¿no? Recuerden, ¿qué más habíamos hecho? La evapotranspiración máxima del frijol Castillo. Recuerden que habíamos hecho también con nuestra fórmula parabólica, ¿no? Para la tercera etapa fenológica, la primera y la segunda.
y la cuarta que era una pendiente lineal, ¿no? ¿Qué más habíamos hecho? Habíamos calculado también la evapotranspiración potencial, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Recuerdan que hicimos una sesión en un día externo, ¿no? Un día externo, ¿no? Bien. Y vamos a agrupar todo, ¿bien? Entonces, ¿hasta aquí alguna consulta? Bien. Entonces, vamos a agrupar todo, ¿bien? En primer lugar, vamos a copiar todo lo que habíamos hecho, ¿bien? Aquí está, Control C. Y vamos a hacer en nuestro Google Colab, aunque hay muchos. Aquí, vamos a copiar todo para definir nuestra evapotranspiración, eh, ¿no? Nuestra evapotranspiración máxima, ¿eh? Ahorita no es necesario los gráficos, simplemente tener los valores. Bien, aquí está, frijol datos. ¿Qué más habíamos hecho? Frijol datos. Ah, estos eran nuestros datos. Ahorita hay que tener nuestros datos de evapotranspiración máxima, ¿ok? Y también ya tenemos que tener nuestro agua disponible. Entonces, bien. A ver, vamos todos simplemente acá. Lo que hacemos era colocar, aquí era, from Google Colab, ¿no? Colab import files. Y ahí era files upload. ¿Mm? Entonces, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestros datos ahorita de evapotranspiración máxima y nuestra agua disponible que calculamos la semana pasada. Nos, y lo otro era import files. Aquí está. ¿No? Entonces, sí, este es.
Entonces, aquí estoy poniendo, bueno, el script voy a utilizar, ¿se acuerdan lo que hicimos? De whole datos, aquí está, con estos datos de viento, y aquí con estos datos del coeficiente de cultivo. Entonces, voy a hacerlo por partes. Import match. Aquí es import match, listo. Y acá están mis datos de espejo. Y está. ¿Sí? Y ahora vamos a tener nuestros datos de evapotranspiración máxima. Bien. Ya con esto tenemos nuestros datos de evapotranspiración máxima. Bien. Está todo bien. De aquí, ¿qué más tenemos que agrupar? Aquí yo le puse triángulo con círculo para ir agrupando todo, ¿no? Simplemente aquí lo que hice fue, ¿recuerda? Aquí lo que dice from Google Colab, import files, uploaded, files, upload. Aquí yo le puse datos es igual pd. ¿No? Excel r frejolatos.xls. Entonces, ¿dónde estaba el archivo? Bueno, se llamaba datos. Y empezaba la primera columna. Y el otro que era el coeficiente cultivo. Entonces, hasta aquí ya tengo la evapotranspiración máxima. Bien. De ahí, ¿qué más tengo que tener? El agua disponible. Entonces, voy a agrupar el otro. Recuerden que sus unidades estaban en milímetros entre día. Voy a ir agrupando todo. Aquí está HD. HB, HG 2025. Agrometeo está. Ya está. Bien, entonces ya con esto, miren, ya tengo el agua disponible en milímetros y también la evapotranspiración máxima.
¿Todo bien? ¿Bien? Entonces, pero bueno, esta también tengo incluso, eh, eh, si yo pongo la evapotranspiración máxima, también me va a salir. Pero recuerden que es el KCF. Simplemente, triángulo, círculo, elegir archivo, triángulo. Aquí tengo la evapotranspiración máxima, ALD, etcétera, ¿no? Entonces, ¿yo qué he hecho? Nada más, lo único que he hecho es, ya con el script que hemos trabajado antes, lo único que he hecho aquí es cambiarlo, ¿no? Aquí, quitar todo ese link y quedarme con el nombre del archivo. En mi caso se llamaba frijol datos, que eran donde estaban. Aquí eran los datos de la velocidad, ¿no? También estaba la temperatura, ¿no? Velocidad del viento, temperatura, la humedad relativa, precipitación, temperatura máxima, mínima, etcétera, ¿no? Que eran los datos de Tsunami que se aparecían. El nombre del archivo se llamaba datos y se llamaba feeder 0 porque toda la información comienza desde la primera fila, ¿no? Y simplemente le puse aquí from Google Colab import files uploaded files upload, ¿no? Bien. Igualmente ahorita les voy a pasar estos archivos por si a alguno les falta. Creo que también se los envío. ¿Tienen esos archivos, disculpen, que les había enviado? Sí, ¿no? Sí les había enviado, creo, todos. ¿No? O les... ¿Sí les envié o no? Disculpen. Disculpen. Sí, lo ¿Aló, envío, aló? profesor. Ah, ya, gracias. ¿Mm? Bien, gracias. ¿Mm? Bien, entonces ya tenemos este. Bien, ya tenemos la evapotranspiración máxima y el agua disponible en cada etapa. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bien. En primer lugar, vamos a determinar la fracción de agotamiento. ¿Bien? Entonces recuerden que esa fracción de agotamiento, en otras palabras, es como la fracción de agotamiento es este de acá. ¿Bien? Es como decir la relación, la fracción de agotamiento es la relación entre esta distancia entre esta otra distancia. Es decir, simplemente es la relación entre el agua libremente disponible y el agua disponible, ¿no? Esa es la única, la fracción de agotamiento, ¿no? Por ejemplo, acá, si vemos que aquí, desde el nivel superior, ¿no? Desde 0 hasta el nivel verde es 220, ¿no? Y aquí vemos el otro, que la línea marrón está en 120, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la fracción de agotamiento? Simplemente 120 entre 220, que sería aproximadamente como, sería aproximadamente 12 entre 22, que sería 0.55, ¿no? 0.55. Esa es la fracción de agotamiento. Y entonces ya hemos visto que esta fracción de agotamiento dependía, así como hemos visto aquí en este ejemplo de la cebada, ¿no? Y el maíz, en primer lugar depende de la evapotranspiración máxima, porque si, por ejemplo, aquí en el caso del tomate, en verano, que se cultiva en verano, tiene una evapotranspiración máxima muy elevada. Entonces, esta fracción de agotamiento va a ser bajo, miren su ALD bajo, ¿no? O sea, rápidamente se agota el ALD, hay que estar regando bastante veces. Y de qué depende también del tipo de cultivo. Y hemos visto que cultivos como el maíz acá,
pues tienen un ALD muy alto, porque son, ¿no? Tienen un mecanismo más eficiente de fotosíntesis, ¿no? Más eficiente de fijación de carbono, más eficiente de absorción de radiación solar. También ¿no? Pueden mantener mucho tiempo con el estómago cerrado sin entrar en estrés, ¿no? ¿No? Tienen, ¿no? Tienen una gran facilidad, ¿no? No ocurre en ellos, o es muy raro que ocurra la fotorrespiración, ¿no? Entonces, ¿no? Hay una adecuada producción de fotosintatos, etcétera, ¿no? Entonces, están preparadas, ¿no? Como decir, como, como esos pues, soldados que, ¿no? Esos soldados que están muy preparados, ¿no? Que no se mueren de hambre nunca, ¿no? Saben comer serpientes, ¿no? O saben dónde buscar agua, etcétera, ¿no? Entonces, tomate es como un soldadito principiante, ¿no? Entonces, de eso también depende la fracción de agotamiento, ¿no? Entonces, en este caso el maíz tiene un ALD muy alto por todo eso, ¿no? Por todo eso, ¿no? Muy difícil que entre en estrés esa planta, ¿no? Y entonces, vamos ahora todos a buscar nuestra fracción de agotamiento aquí, en un link de la FAO. Entonces, aquí yo les voy a enviar la FAO, aquí donde está el link. Bien, entonces ahí está en la FAO, ahí está el link. Bien, entonces vamos a irnos a donde dice fracción de agotamiento. Vamos a colocar aquí control F, fracción de agotamiento. Y aquí podemos ver que aquí hay una serie de fracciones de agotamiento. ¿Bien? Esta es la fórmula de acá. La fórmula es P, que aparece en el cuadro de acá, más 0.04 por 5 menos evapotranspiración máxima en milímetros. Por eso que siempre yo les dije todo, por favor, lo tengan en milímetros, porque aquí en ALD ya ve, todo es en milímetros, ¿no? Incluso la fracción de agotamiento en milímetros. Entonces, aquí podemos ver de que hay un montón de fracciones de agotamiento, ¿no? Miren, del tomate, por ejemplo, que es un cultivo C3, 4, ¿no? Pimiento dulce, etc., bajo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, hay fracción maíz, miren, 0.55, ¿no? La alfalfa, bien, 0.6, ¿no? El pasto también 0.6, la planta. El pasto, ahorita que todo el mundo lo pisa, el césped es una planta C4, ¿no? Es una planta C4, o sea, esas plantas, pues, pueden soportar sequías, mantener estómagos cerrados, una alta tasa fotosintética, ¿no? Tiene mucha energía, ¿no? Tiene una alta tasa fotosintética, pues incluso hasta puede producir muchos compuestos compatibles incluso, ¿no? Y así, ¿no? Y así vemos que hay un montón, ¿no? Cebada, avena, trigo, maíz, sorgo. Miren, sorgo, 0.55, ¿no? El sorgo también es una planta C4, ¿no? Por eso que es alto, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver, ¿no? Hay un grupo que hizo garbanzo, aquí está su fracción de agotamiento, 0.5, ¿no? Como saben, el garbanzo es una planta que también está adaptada a climas cálidos, ¿no? Saben que el garbanzo es nativo de Medio Oriente, ¿no? ¿No? Es de Medio Oriente el garbanzo, ¿no? Bueno, las alverjitas, bueno, ahí 0.35, ¿no? Es una planta que rápidamente se estresa, ¿no? De clima frío. Lo mejor en la alverjita es el invierno, ¿no? Mira, fracción de agotamiento bajo, ¿no? Quiere decir, ahorita este primer valor, ¿no? Recuerden que la fórmula es este valor de acá, ¿no? El P, fracción de agotamiento, más 0.04 por 5 menos evapotranspiración máxima, ¿no? Aquí vamos bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Ah, papa también, ¿no? Hay un grupo de papa.
A ver, vamos a ver la papa. Papa. Sí, papa, creo que. Aquí está papa. Aquí está. Papa, 0.35. Sí, pues. Papa es C3, ¿no? También. Papa es planta C3 y es de clima frío, ¿no? ¿No? Y así podemos. Entonces ya saben, ¿no? Si ya saben, digamos, en un futuro también vuelven a cultivar en otro curso y va a ser en verano, clima cálido aquí. Ya saben, ¿no? Fracción de agotamiento alto. Mira, algodón, 0.65, si sale, 0.8. Bien. Entonces, en este caso vamos a hacer con frijol Castilla. Y el frijol Castilla, bueno, para ejemplo, tiene una fracción de agotamiento acá de frijol Castilla 0.45. Bien, 0.45. Entonces, vamos a utilizar la fórmula. 0.5 sería la fórmula. Sería, ¿cómo? 0.45 más 0.04 por 5 entre evapotranspiración máximo. Entonces, vamos a ir al Python ahora. Vamos acá. Vamos ahora a colocar, que voy a colocar un montón de michis y me voy a colocar fracción de agotamiento. Bien, ya tengo esta. ¿Y de qué manera voy a definir la fracción de agotamiento? Muy simple, simplemente colocar. Voy a colocar como, porque hay un P, sí hay un P. Voy a colocar como F igual a 0.45. Aquí sí pueden cambiarlo a correspondiente a su cultivo. Ya saben, ¿no? Ya saben lo que les he mencionado, ¿no? Papa 0.35. ¿Qué más había? Bueno, hay garbanzo 0.50, ¿no? Hay garbanzo. No hay quinoa, ¿no? Lamentablemente no hay quinoa. Frejol 0.45 también hay un frejol. Y alverjita 0.35. ¿Sí? 0.35. Esos son todos los 0.35. Papa también 0.35. Y bueno, y así vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos todos. 0.45. ¿Cuál es la fórmula? Más 0.04 multiplicado. Como no hay aquí no pueden usar otro valor. Puede ser 0.35. 5 menos evapotranspiración máxima. EM. ¿Sí? Y ese va a ser nuestra fracción de agotamiento. ¿Aquí está? Bien. Ya tenemos esto de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien. Ahora vamos a ver cómo se va a distribuir nuestro factor F. Pero también hemos visto que tiene que ver con la evapotranspiración máxima. Bien. Tiene que ver mucho con la evapotranspiración máxima. Entonces, okay. Muchas veces también, ¿no? Aquí vemos que si se va incrementando la evapotranspiración máxima, este factor F se va acortando. En cambio, si es baja, este factor F sale, ¿no? Como le mencioné, si tenemos un vaso y un sorbete, absorbemos muy rápido, es mucho más fácil que se formen estas burbujas, ¿no? Las burbujas de aire. Es como la cavitación, ¿no? Cavitación. Bien, cavitación del agua. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita cómo se va a distribuir nuestro factor F. Voy a colocar triángulo, círculo, elegir archivo. Ahí está.
Bien, miren cómo se va distribuyendo nuestros factores. ¿Vemos? Ahorita es un valor alto porque recuerden que lo hemos hecho en invierno, ¿no? Para invierno. Entonces, es una época donde la transpiración máxima es baja, ¿no? Por eso. Y aparte que también Frijol Castilla, como saben, es un cultivo, pues, de clima cálido, ¿no? Está en alverjita, y la papa es más para clima frío, ¿no? ¿No? Ahora ya tenemos esto, ¿sí? Vamos a colocar. Ahora vamos a, ya tenemos nuestro factor F. Ahora vamos a calcular nuestra, ¿sí? Vamos a poner el número de días. Entonces, vamos a colocar que D es igual, y aquí vamos a colocar el número de días de cada etapa fenológica. Bien, el número de días de cada etapa fenológica. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? ¿Cuánto dura cada etapa fenológica? 12, ¿no? 12, coma, el otro es 23, pero vamos a ir sumando 35, y así, ¿no? Vamos a ir colocando todas. 73, 35 más 38, 73 y 95. Bueno, ahorita para hacer un gráfico, para ver cómo se ve, ya tenemos la fracción de agotamiento, ¿no? Incluso para calcular el agua libremente disponible, nada más tenemos que calcular, tenemos que multiplicar este factor F por el agua disponible, ya tenemos. Pero para hacerlo un poquito más bonito nuestros gráficos, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se va a distribuir el agua disponible y el agua libremente disponible para nuestro cultivo, ¿no? En las diferentes etapas fenológicas. Entonces, aquí he puesto cuántas, ¿no? Aquí he puesto los días, ¿no? De las diferentes etapas fenológicas, ¿no? Entonces, el día 12, ahí, ¿no? Desde el día 0 hasta el día 12 es la primera etapa fenológica, ¿no? Desde el 13 hasta el 25, hasta el 35, la segunda etapa fenológica. Desde el 36 hasta el 73, la tercera etapa fenológica. Y entre 74 a 95 es la cuarta etapa fenológica. ¿Sí? Son 4 etapas fenológicas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular un F promedio, una fracción de agotamiento promedio para cada etapa fenológica. Bien, un F promedio para cada etapa fenológica. Entonces, vamos a hacer eso. Bien. Vamos a colocar como que E1 aquí va a ser igual a EM, ¿no? O incluso de frente ya podemos calcular como fracción de agotamiento. Sí, acá. Listo. F1 vamos a colocar, esto va a ser igual a F
F. Aquí vamos a colocar corchetes 1 y vamos a colocar acá días C. Perdón, diésel. Bien. Y aquí colocar F mayúscula 1 va a ser igual a al promedio, ¿no? F1.min, que es inglés en promedio, ¿no? Y así vamos a tener todas nuestras fracciones de agotamiento. Es decir, ya tengo mi fracción de agotamiento y ya puedo determinar el agua libremente disponible diario. Pero ahorita voy a hacer, voy a fijar mi agua libremente disponible para las diferentes etapas tecnológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando alguien presenta un proyecto a futuro, ¿no? O tal vez como en este caso desea planificar algo, ¿no? Siempre lo debe definir como en las diferentes etapas tecnológicas, ¿no? Para saber a largo plazo, tal vez, cuánto de riego voy a tener, ¿no? O cuál va a ser la frecuencia de riego, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, hasta tal día, ¿no? Debes regar, ¿no? Debe haber tal frecuencia de riego. Es el segundo, es el tercero, otra frecuencia de riego, etcétera, ¿no? Porque estar cambiando así cada rato. No, como que este día uno, ¿no? La siguiente dos, ¿no? Y así, entonces no es muy fácil. Bien, aquí voy a colocar ahora F2, va a ser igual F, y aquí voy a colocar día 0, aquí voy a colocar menos 1, perdón, más 1, y aquí, coma, día 2, 1, perdón. Entonces, aquí lo que estoy definiendo, que F1 sea todos los valores del F, ¿no? ¿No? Desde el día 1 hasta el día 12. Y F mayúscula 1 significa como el promedio de la fracción de agotamiento de la primera etapa tecnológica, ¿no? O sea, desde el día 1 hasta el día 12. ¿Bien? Eso es lo que yo estoy definiendo. Debo colocar en paréntesis. ¿Bien? Y así voy haciendo todo. F2 va a ser igual a F mayúscula punto min y voy a cerrar paréntesis. Y así vamos con todo, ¿no? Ahora F3 va a ser igual a F, y aquí voy a colocar entre corchetes paréntesis D1 más 1 y voy a colocar aquí coma D paréntesis 2. Perdón, este cierra acá. Bien, y así voy definiendo todo. Entonces, F mayúscula 3 va a ser igual a F3.min. Y cierro paréntesis, ¿no? Y así voy haciendo todo. ¿Sí? Ahora, por último, F4 igual, aquí yo he definido todos los valores del F desde el día 74 hasta el día 95, que corresponde a la cuarta etapa fenológica, ¿no? A la cuarta etapa fenológica. Bien. Aquí voy a colocar 2
más 1 y aquí coma di 3. Y aquí F4 va a ser igual F4 punto min. Y así de esta manera ya tengo el promedio de las fracciones de agotamiento, ¿no?, de cada etapa fenológica. La primera etapa fenológica he promediado, ¿no? F1 es el promedio de la fracción de agotamiento, ¿no?, de la primera etapa fenológica. F2 es el promedio de la fracción de agotamiento de la segunda etapa fenológica, ¿no? F3, promedio de las fracciones de agotamiento de todos los días de la etapa fenológica. Y así también con el F4, ¿no? Bien, y ahora por último tengo que agruparlos. F mayúscula va a ser igual, aquí, como F1, F2, F3, F4. Al final voy a colocar F mayúscula y me va a salir las fracciones de agotamiento de la etapa final. Pongo aquí, triángulo, triángulo. Voy acá, adjuntar, KS Frejol, porque aquí aparecen mis datos. Recuerdan del coeficiente de cultivo, ¿no? Aquí hay un error. En primer lugar voy a definir el F. Aquí. No es el número. Entonces, ahorita voy a ver cuántos, la longitud de números. Necesito. Está el 93.
Aquí ya sale. Vamos a cambiar a ver, los nombres de todos. Aquí eran 11 valores. Control B. F2. Aquí es 2 puntos. Aquí abajo también 2 puntos. Aquí abajo también 2 puntos. Y aquí. Aquí le puedo colocar 13. 36. Y aquí por último 74. Listo. Bien. Ahora vamos a agrupar todo. F va a ser igual. Y vamos a agrupar todo. FF1, FF2, FF3, FF4. Vamos a colocar al final FF. Bien. Y así me va a salir todos los valores. ¿Hasta acá alguna consulta? De preferencia voy a enviar todo lo que he puesto. Entonces, ahí está. Todo lo que avanzamos. Todo lo que hemos avanzado hasta ahí está en el chat, desde el inicio hasta ahora. Bien. Entonces ya tengo mi factor de fracción de agotamiento. He visto que, a pesar de que pertenece al mismo cultivo, ¿no? He visto que está cambiando la fracción de agotamiento. Entonces vemos que la menor es la tercera, ¿no? En la tercera etapa fenológica es menor la fracción de agotamiento. Y eso se debe, ¿recuerdan? Se debe a que la evapotranspiración máxima es la mayor en la tercera etapa fenológica. Por eso es que es muy elevado, ¿no? Es muy elevado. ¿No? Y bueno, en la primera etapa fenológica se debe a que, si bien la evapotranspiración potencial fue muy baja, ¿no? Porque estamos en invierno, también justo en esa época el coeficiente de cultivo era bajo, ¿no? La primera etapa fenológica. Por eso esta fracción de agotamiento es muy bajita, ¿no? Muy bajo. Y ahora vamos a colocar aquí un montón de michis y ahora sí vamos a calcular el ALD o agua libremente disponible. Recuerda que está todo en milímetros, ¿no? Todo está en milímetros. Bien, entonces ahora sí vamos a calcular. ¿Y de qué manera se calcula esta agua libremente disponible? Es súper sencillo. ALD es igual a AD multiplicado por la fracción de agotamiento. Y eso es todo. Simplemente es multiplicar. Recuerden
Aquí voy a colocarlo antes, cuánto era el agua disponible. Recuerda que habíamos visto ya la clase pasada, ¿no? Bien, era 10 milímetros, ¿no? 30 milímetros, 39 milímetros y 39 milímetros. Era el agua disponible, recuerden, ¿no? Y el factor F, ahora estamos viendo que, bueno, es este de acá, ¿no? ¿Sí? Y ahora nada más nos queda multiplicar. ¿Eh? ALD va a ser igual a la fracción de agotamiento por agua disponible. Y ya está. Y ahora ya tenemos, ¿no? Claro que vamos a expresarlo ahora. A ver, vamos a ver cómo se va, cómo es nuestra agua libremente disponible. Vamos a colocar acá, triángulo, círculo, elegir archivo. Aquí está, miren, 6 milímetros, 17 milímetros, 21 milímetros, 22 milímetros. ¿Bien? Entonces ya hemos visto eso. Entonces, claro, al comienzo, pues tenemos un bajo agua libremente disponible, ¿no? ¿No? Si bien la fracción de agotamiento es muy elevada, como hemos visto justo en la primera etapa fenológica, pero la profundidad radicular era bajo, ¿no? Por eso, ¿no? La profundidad radicular es bajo. Entonces, ahí es necesario, pues, regar, ¿no? Regar poco, ¿no? Pero muchas veces. Porque simplemente la planta va a absorber hasta donde llega la raíz, ¿no? No va a llegar, pues, hasta, primera etapa fenológica, hasta 40 centímetros para absorber agua, ¿no? Es imposible. Bien. Y simplemente ya tenemos ahora el agua libremente disponible. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a graficar. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No hay ninguna consulta? Agua libremente disponible. Pero antes, bueno, primero vamos a graficar a ver cómo se va a modificar nuestra agua libremente disponible, ¿no? Entonces, vamos a colocar, primero voy a insertar, creo que puse las librerías de Matplotlib. Sí, ahí está. Bien, colocar tlt.plot, colocar paréntesis y vamos a colocar ahora, faltaba definir el número de días, ¿no? Vamos a colocar n ser igual a, hemos puesto las etapas fenológicas. Ahí está, que sea D. O por etapas fenológicas. ¿Sí? Es igual 1,2,3,4. Para ver cómo se va distribuyendo nuestro ALD en las diferentes etapas fenológicas. ¿Sí? ALD, coma, vamos a colocar Leinstein. ¿Y cómo es este Leinstein? Es igual, y era entre comillas, y 2
puntos, ¿no? Ya tenemos este estilo de línea. Primero se ponía el color. Todavía sea color blue. Aquí está. Y aquí ahora vamos a buscar, ¿no? Aquí, line style. ¿Está? Está. Y aquí vamos a colocar comas, label, label. ¿Sí? Y aquí es igual a U. Y vamos a colocar ALD en milímetros. No nos olvidemos que todo está en milímetros. De ahí vamos a graficar plt.plot, o sea, plotear también ahí, n, ad, vamos ahora a el agua disponible, ¿no? Ahora el agua disponible también hay que tenerlo, ¿no? Line style, ¿no? Y así podemos hacer para nuestros distintos cultivos, ¿no? Ya hemos visto de que tenemos que tener, ¿no? Bien definido. Primero las condiciones meteorológicas, ¿no? Viento, temperatura, humedad. De ahí también nuestro coeficiente cultivo, ya hemos visto, ¿no? Con las distintas ecuaciones, ¿no? Y previamente calcular la evapotranspiración potencial. Con nuestras calicatas vamos viendo cómo se va distribuyendo la humedad volumétrica en las diferentes etapas fenológicas. También nuestra agua disponible y agua libremente disponible, ¿no? Pues ahorita estamos como agrupando todo lo que hemos hecho en las clases anteriores. ¿Ok? Vamos a colocar, a ver, que sea como yo. El LD va a estar como un puntito. Aquí vamos a colocarle un color gris o color. Coma, line style. Y aquí, por último, label, ¿no? Que es como etiqueta. Label se traduce en etiqueta, ¿no? Traducción. Aquí, AD en milímetros. ¿Bien? Y ya tenemos todo. Ahora vamos a colocar lt.trip y vamos a colocar true. Que recuerden que true está en mayúscula, ¿no? De ahí, ¿qué más? ¿Qué más vamos a colocar? Bien. lt x. Bueno, así vamos definiendo todo. Y recuerdan que aquí es las etapas fenológicas, ¿no? Son 4 etapas fenológicas. ¿Sí? Fases fenológicas son muchas, pero en meteorología trabajamos con nada más y nada menos que etapas fenológicas. plt.ilabel y vamos a colocar ahora, ¿sí? Acá, recuerden, aquí está en milímetros. Vamos a colocar, ¿no? Y por último podemos colocar plt.show. ¿Sí? Todo. Y también plt. Son nuestros términos para... ¿no? Ya tenemos todo. A ver, ahora que voy a revisar. Un título. Vamos a colocar el título. Un pequeño título. plt.title. Y aquí vamos a colocarle ALD y AD en las diferentes etapas fenológicas. Recuerden que es para las etapas fenológicas que yo estoy calculando. Y también, bueno, son condiciones diferentes, no era en invierno, ¿no? Y para Frejol Castillo, ¿no? Frejol Castillo. Ya tengo todo.
Se colgó. Ahí está. Bien, aquí ya tengo. Entonces, aquí ya veo cómo se va distribuyendo mis eh, agua libremente disponible y agua disponible en las diferentes etapas fenológicas. ¿Bien? ¿Qué parece? Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, nada más, ¿no? Creo que como he puesto grilla, según ha salido 1.5, 2.5, 3.5. ¿Bien? Pero sabemos que hay etapas fenológicas 1, 2, 3, 4, nada más, ¿no? No es entero. Y aquí ya tengo. Bien, hasta acá alguna consulta. Sabemos que la tercera y cuarta etapa fenológica también vamos. ¿Bien? Entonces, aquí vemos cómo se van distribuyendo el agua libremente disponible y el agua disponible. Entonces ya vemos que el agua disponible es mucho más grande que el agua libremente disponible, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos hecho. ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? Tiene un montón de fórmulas. Voy a copiarlo todo. Ahí ustedes lo pueden arreglar, decorar más bonito, etcétera. Voy a colocarlo en el chat. Qué raro que Google no me haya votado. Ahí está todo. Entonces, voy a hacer como un pequeño resumen. Bien. Entonces, primero lo que habíamos hecho, con ecuación de temperatura máxima, mínima, ¿no? Los diferentes días del mes, la relativa, etcétera. Lo que había hecho, ¿no? Los diferentes días, porque recuerden que aquí están, ¿no? Eran de invierno, ¿no? ¿Okay? Los diferentes días. ¿Qué se había calculado? La, primero, la radiación en el tope de la atmósfera, después la radiación en onda corta y en onda larga, en función a la temperatura máxima, temperatura mínima, y en el caso de la radiación en onda corta, le ponemos un plus que era el fotoperiodo, ¿no? Después que se había calculado la temperatura media, la presión de saturación a la temperatura de bulo seco, ¿no? Presión de vapor de agua, presión atmosférica, y también el término aerodinámico, ¿no? Que recuerden que el término aerodinámico considera la presión de saturación a la temperatura de bulo seco y la presión de vapor de agua, también la velocidad del viento, ¿no? La velocidad del viento, también hemos calculado, ¿no? Está acá, acá, aquí está, B2, ¿no? ¿Y qué más hemos calculado? Bien, todo esto sirvió para calcular la evapotranspiración potencial. Después de calcular la evapotranspiración potencial, lo que habíamos hecho es, ¿no? Calcular el coeficiente de cultivo, ¿no? Que hemos visto la semana pasada, ¿no? Recuerden que la primera etapa fenológica era una pendiente lineal, ¿no? ¿No? A partir de la tercera etapa fenológica es parabólica, con un valor máximo que recuerdan que Frecol Castilla llegaba a 1.235, ¿no? Recuerdan que, ¿no? Bien. Y la cuarta etapa fenológica, ahí ya era una pendiente decreciente, porque ya estaba en senescencia
y necesitaba poca agua, ¿no? La planta ya se iba muriendo. Entonces, todo esto iba definiendo nuestra coeficiente de cultivo. Al multiplicar evapotranspiración máxima, perdón, al multiplicar la evapotranspiración potencial con el coeficiente de cultivo, nos daba la evapotranspiración máxima. Bien, y esto lo calculamos aparte. ¿Qué más habíamos hecho? Bien, recuerden que habíamos calculado acá con todo esto la humedad volumétrica en capacidad de campo. Habíamos hecho primero nuestras calicatas, ¿no? Recuerden que habían hecho sus calicatas ahí con su plástico azul, ¿no? Ahí, ¿no? Con su plástico azul, la habían puesto, inundado, ¿no? ¿Recuerdan? Y después, ¿no? Después de 3 días se secó, ¿no? Y se calculó esta humedad volumétrica, ese es un ejemplo, ¿no? En las diferentes profundidades. En la calicata, ¿no? El primer cilindro a 2 centímetros indicó que, ¿no? La humedad volumétrica es 18.5. Y a mayor profundidad se iba reduciendo, ¿no? Porque recuerden que está más compactado y aparte también hay menos materia orgánica, ¿no? Entonces se iba reduciendo la humedad volumétrica, al contrario que la densidad, más bien como hay menos materia orgánica, si está más compactado, se incrementa la densidad. Entonces, función a esto, función a la humedad volumétrica, ¿no? Que había en cada cilindro, ¿no? Recuerdan que el cilindro se introducía a 2 centímetros de profundidad, a 10 centímetros de profundidad, a 25 centímetros de profundidad y a 40 centímetros de profundidad. Ahí se había introducido su cilindro, ¿no? Entonces, tenían datos de la humedad volumétrica en capacidad de campo en esos puntos. Pero posteriormente lo que se había hecho es calcular la humedad volumétrica en capacidad de campo, pero para las etapas fenológicas. Las etapas fenológicas que van definidas por la cobertura, ¿no? Con su mallita, ¿no? Pero esa capa, la profundidad de la capa, va definido, ¿no? Va definido la profundidad por la profundidad radicular, ¿no? ¿No? La profundidad de la capa va definido por la profundidad radicular. Entonces, habíamos determinado la humedad volumétrica en capacidad de campo para las diferentes etapas fenológicas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Ya habíamos tenido eso, ¿no? Después, con una fórmula, se determinó, ¿está? Con una fórmula, se determinó, aquí, la humedad volumétrica en el punto de marcha permanente. El punto mínimo a la cual ya la planta no puede absorber agua, ¿no? ¿Bien? Entonces, esa la habíamos definido con esa fórmula. Humedad volumétrica en capacidad de campo menos humedad volumétrica en el punto de marcha es permanente por la profundidad radicular, ¿no? ¿No? De ahí por la profundidad radicular. De ahí por 0.01 porque esos valores de humedad volumétrica están en porcentaje. Están en porcentaje, ¿no? Están en porcentaje. ¿Cuánto por ciento? ¿No? La humedad volumétrica está en porcentaje, ¿no? Por eso se multiplicó por 0.01. Y de ahí por ZR, que es la profundidad radicular, y al final por 10, porque el agua disponible debe estar en milímetros, y nuestra profundidad radicular estaba en centímetros. Por esa razón se multiplicó por 10, ¿no? Y así ya teníamos nuestro famoso agua disponible. Después lo que calculamos fue el agua, ¿no? Fue el agua, perdón, nuestra fracción de agotamiento para, ¿no? Fracción de agotamiento promedio para cada etapa fenológica. Y con eso se determinaba el agua libremente disponible. Bien, ¿no?
Entonces, aquí lo que se había hecho es calcular la fracción de agotamiento, que no se olviden que este primer número, 0.45, va definido a mi tipo de cultivo, ¿no? Pues mi cultivo era frijol, así, acá. Entonces, es un cultivo que aguanta sequía, ¿no? Es un cultivo de clima cálido, entonces, esta fracción de agotamiento va a ser alta. Significa que esta planta puede aguantar mucho sin agua, sin entrar en estrés. En cambio, cultivos como papa, cultivos de clima frío, plantas C3, eso rápidamente entra en estrés, ¿no? Rápidamente entra en estrés. Y más si la evapotranspiración máxima es elevada, peor todavía, ¿no? Y así se calculó la fracción de agotamiento promedio para cada etapa fenológica, ¿no? Teníamos que en las primeras etapas fenológicas, en la primera etapa fenológica, el promedio era el menor, ¿no? Perdón, el promedio era el mayor, ¿no? Porque ahí la evapotranspiración máxima era muy baja, ¿no? Porque el coeficiente de cultivo es bajo, ¿no? Y aparte también justo en esas fechas, la evapotranspiración potencial era muy bajito, ¿no? Bien, y calculando esto, vamos a explicar por el agua disponible, nos daba el agua libremente disponible, ¿no? Y de igual manera se calculó acá, ¿no? Cuando se agote el agua disponible, ya hay que aplicar, ¿no? Hay que aplicar, ¿no? Aquí este agotamiento, o sea, si se agota, ¿no? Se agota el agua, nuevamente hay que aplicar. Se agota, nuevamente hay que aplicar. ¿Sí? ¿No? Y así se va a calcular, ¿sí? Si entra en estrés, o sea, si se agota, si pasa la línea mora, la línea marrón, lo que va a pasar es que, en lugar, nuevamente, me mencioné, la tasa fotosintética cae, ¿no? Ocurre fotorrespiración en las plantas C3, ¿no? Muchas veces la respiración aumenta, ¿no? Muchas veces no hay una adecuada producción de frutos o rendimiento, no crece bien la planta. Si sabemos que si crece mal, pues su rendimiento va a ser bajo. Y aparte, gasta mucha energía en producir los osmolitos compatibles que les mencioné previamente, ¿no? Y hasta acá alguna consulta, ¿no? Bien, entonces, ya me han enviado varios informes, ya los he corregido. Los que les falta enviar, por favor, envíen. Y han visto que no hay informe de agua disponible, porque decidí agruparlo aquí, en el agua libremente disponible, ¿no? Entonces, su nuevo informe va a ser esto de acá, ¿no? Simplemente evaluar el agua libremente disponible y el agua disponible para su cultivo. ¿Bien? Les envié también, ahora les voy a enviar datos de, disculpen que me olvidé, datos de temperatura máxima y temperatura mínima que fue para, justo en estas fechas, el traje del observatorio, entonces se los voy a enviar. Pero para el informe, simplemente quiero que, en este caso, eh, bueno, está bien si consideran mis datos acá de viento y todo, pero sin embargo, esto es lo único que tienen que cambiar, ¿eh? Sus coeficientes de cultivo, algunos ya me han enviado sus informes y están bien sus coeficientes de cultivo. Por ejemplo, hay un cultivo, hay un grupo que, de las alverjitas. Bueno, ellos me hicieron bien su coeficiente de cultivo, ¿no? También, ¿de quién más me envió su cultivo? Ah, de quinoa también. Bien, bien. Entonces, eso tienen que variar y también sus datos acá, ¿no? Sus datos de humedad volumétrica, humedad gravimétrica, ¿no? Que ya eso tiene que ver con sus propias calicadas, ¿no? Y ese es lo único, ¿no? Ya tienen el script todo, ya se los envié. Y bueno,
Quizás si hay alguna consulta más o todo está claro. Bien, todo entonces normal, sigan enviando sus informes, ya los voy a revisar, pero envíen, porque hay algunos grupos que no me envían nada hasta ahora. Bien, entonces no hay alguna consulta, ¿no? Profe, yo Sí. tengo una consulta, pero es sobre el cultivo de Ujú. parcela, en que mi Sí. grupo sacó una muestra y Ujú. no tenía flores, pues entonces pensamos que aún estaba en la fase 2 y Ujú. cuando lo retiramos, ya se había chupado la papa y habían 5 o 6 papitas, creo, chiquitas. Mm. Entonces, sí o sí, ya eso era fase 3. Y bueno, nuestra consulta es, ¿cómo hacemos ahora con las de fase 3? O sea, ¿dónde consideramos las flores? ¿Se va a considerar? Las flores generalmente se consideran en biomasa, ¿no? Biomasa líquida. O sea, se Pero pesa así también, con las hojas. eh, aparte, o sea, sí incluyen la biomasa neta, pero aparte, porque, eh, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, mucha digamos, producción de flores, que puede indicar un buen estado, ¿no? A veces cuando hay abortos indica mal estado, ¿no? Entonces, también se incluye, están incluido en biomasa neta. Ay, el profesor, Sí. Entonces es como que dicen, bueno, como en el caso, ¿no? De algunos frutos, ¿no? Bueno, si estoy en estrés, pues, o, ¿no? Simplemente dos, ¿no? Dos frutos, ¿no? Tengo energía para que crezcan bien dos frutos. Los otros dos se abortan, ¿no? Es así como, ¿no? Entonces, así de esta manera para lograr que haya mm, un buen crecimiento en cuanto a estos frutos, ¿no? Así como las personas, ¿no? A veces, ahorita lo que está viendo a nivel mundial, ¿no? Que como se está incrementando, pues, el costo de vida, entonces ya no tienen muchos hijos, ¿no? Igual con las plantas, ¿no? Y a veces no tienen suficiente energía, pues, ¿no? Va a haber abortos, ¿no? Entonces va a centrarse más en algunos frutos para que crezcan bien y los otros los va a dejar, ¿no? Va a abortar bastante, ¿no? Igualmente, así como las personas, ¿no? Hay países como Japón, ¿no? Que ya ni hijos tienen, ¿no? Por eso. Entonces, sí, también con las flores nos dicen muchas cosas, ¿no? Las flores nos dicen muchas cosas. Por eso. Ujú. ya profesor, gracias. Sí, ¿no? Pero sí está bien que ahí están tuberizando, ¿no? Entonces, claro, han puesto sembrados papa, claro, esa papa, claro, se lo va consumiendo, ¿no? Se lo va consumiendo la planta y va produciendo otras papitas, ¿no? Y también tenemos que pesar esas papitas, o sea, que Sí, están saliendo, o... también pesar, ujú, pesar, sí, solo pesar, peso fresco. Y ya se lo comen usted, se lo llevan, no es necesario que lo seque, ¿sí? No es necesario Ya, pesar profesor. para ver su rendimiento, ¿no? Que a veces el caso de sus plantas sí he visto que están bien grandes, ¿no? Entonces, si hay mucha producción de papas, es un buen síntoma, ¿no? Entonces, como para el trabajo final, les voy a pedir que evalúen rendimiento. O sea, si ustedes consideran que es viable o no sembrar. O sea, el costo, porque les ha costado, ¿no? ¿No? No es que tampoco hayan ido y no hayan gastado nada, o sea, han gastado ustedes, ¿no? Comprando semillas, etcétera, ¿no? O sea, algunos me comentaban, una semilla le costaba como 3 soles, ¿no? Un grupo. Y también el beneficio, ¿no? Ustedes consideran que el beneficio es mucho mayor que el costo, ¿no? Entonces, quiero que también debatan un poco de eso, ¿no?